Para mí es un honor muy grande, además de una alegría porque veo muchas caras conocidas, pero quiero agradecer a los organizadores y particularmente a la Procuradora General, a María del Carmen Falvo, y desde luego también la presencia del doctor Petigiani y la de todos ustedes. Me han dado un lugar de privilegio, lo cual les agradezco mucho, y además me permitieron elegir el tema, que lo hemos consensuado, pero que hemos encontrado puntos de coincidencia muy grandes ya desde la elección del tema. De manera que hoy yo lo que quiero es reflexionar con ustedes, con esta magnífica platea, reflexionar con ustedes, es decir, nada de lo que yo voy a decir debe ser tomado ni como verdad revelada, por supuesto, ni como definitiva, ni como mucho menos, porque son todos temas muy complejos que lo que requieren es precisamente el debate, el análisis a través de la introspección de cada uno y luego el análisis también a nivel general, a nivel colectivo. Lo que yo hoy he pensado referirme particularmente, vinculado siempre con los derechos económicos, sociales y culturales, y en especial a 2 o 3 temas que están todos ellos coimplicados, 2 o 3 temas que me dicen que no me acerque mucho, pero si no me acerco mucho me da la sensación de que no me escuchan, así que ¿me escuchan así? Bueno, sigo así. 2 o 3 temas que en definitiva están coimplicados y que son todos de alta complejidad. El primero de todos es este fenómeno de la creciente judicialización de los conflictos. Vamos a empezar con este tema y luego vamos a terminar también con algunas conclusiones, algunas reflexiones de cierre, diríamos. Nunca hay conclusiones definitivas. Pero vinculado con esto, también conectado, está el del activismo de los jueces. Vamos a tratar de transitar por el activismo sustantivo y particularmente por el activismo procesal. Judicialización, activismo, y la otra pata de esto es que de una forma o de otra los jueces a través de sus decisiones hacen o contribuyen a la formación, a la conformación de las políticas públicas. Este es el otro punto crucial, con los desafíos que ello supone, con los riesgos y sobre todo vamos a ver si podemos analizar los límites. Siempre el tema de los confines, y hay un libro íntegro de un maestro italiano, Michele Tarufo, discípulo de Denti, que está titulado Sobre los confines, es decir, el problema del derecho en última instancia es el gran problema es el problema de los confines, de los límites. Confines y límites en este caso a las potestades judiciales, al activismo judicial, a la judicialización de los conflictos y en todo caso también cuáles son las consecuencias o cuáles son los riesgos que se corren, que con eso voy a tratar de concluir. Bueno, esta es un poco la ruta que vamos a tratar de transitar en estos minutos. Yo lo tengo a mi querido amigo y discípulo Federico García Cheppi, que me va a estar marcando el reloj, porque como ya me conoce de la facultad de hace muchos años, yo soy capaz, sobre todo si tengo un micrófono, de seguir, y como esto no puede ser, entonces él ya se ha comprometido que me va a marcar los minutos. Bueno, por de pronto yo diría que todos estos fenómenos tienen causas que son comunes a todos ellos. Es decir, hablar de judicialización, hablar de activismo, hablar de participación en las políticas públicas, tienen una serie de causas comunes. Dijimos que son todos fenómenos complejos, con lo cual las causas también son plurales y complejas. La primera de todas, yo diría que es la presión cada vez más pronunciada para el efectivo acceso a la jurisdicción. Es decir, la presión del litigante, la presión de la gente, la presión del ciudadano por encontrar una respuesta adecuada a través de la jurisdicción, cuando sobre todo esa respuesta no la encuentra en las otras puertas o en las otras ventanillas de los demás poderes públicos del Estado. Primero y fundamental, entonces, factor, esta presión y la que viene conectada, además, que viene vinculada a esta presión con una cada vez mayor conciencia de la gente y conciencia colectiva de sus derechos.
de la pertenencia de ciertos y determinados derechos que le incumben directamente, que a su vez está de alguna manera, o en muy buena medida, influida por los medios de comunicación. Es decir, a mayores medios de comunicación, mayor conocimiento de los derechos, y a mayor conocimiento de los derechos, mayor presión hacia todos aquellos que desde el poder público deben dar respuesta a esos derechos, no solo al Poder Judicial, a todos los poderes, pero particularmente esto, para nuestro enfoque, vinculado a esta presión sobre el Poder Judicial, que, ya dicho sea de paso, de entrada nomás, tenemos que pensar que esta presión tiene las grandes consecuencias que van a la parte organizativa del Poder Judicial y que terminan con el colapso del sistema a través de la sobresaturación de los asuntos, que es consecuencia precisamente de este mayor acceso irrefrenable a esta altura. Segundo factor, la creciente inflación legislativa. Sí, ya no hablamos más en términos de códigos, los códigos prácticamente, siempre decimos como caballo de Tupac Amaru, no ha quedado absolutamente nada. Cuando yo era estudiante de Derecho, hace ya muchos años, había un código de comercio y estudiábamos en el código de comercio. Hoy ya no hay código de comercio, es decir, los caballos han actuado de tal forma que no hay un código, con todos los inconvenientes que esto tiene, y no solamente en el derecho mercantil, sino en otras ramas del derecho. De hecho, también en buena medida en el derecho civil. Tercer factor muy importante son las novedosas, necesarias e impulsadas posiciones o cambios de posiciones en el rol del juez. El juez ya no es más aquel que como tercero imparcial va aplicando un silogismo jurídico y aplicando el derecho sobre los hechos a decidir un conflicto. El juez de familia está resolviendo todos los días, resolviendo parcialmente, está componiendo, está tratando de emparchar, está dando soluciones provisorias, es decir, quizá el juez de familia sea el prototipo de este nuevo modelo de juez, que lo mismo podríamos decir del juez comercial, que tiene que atender la quiebre. Cuando atiende las quiebras o los concursos es administrador, es gestor de patrimonio, está involucrado también, es responsable por sus actos particularmente, no por la sola decisión, no es solamente la decisión, no es más el trancher, no es más el decir esto sí o esto no, este tiene razón y este no la tiene en función de un pasado, sino que es un permanente decidir para ir sumando distintas etapas o instancias al final de las cuales se compone el resultado de la jurisdicción. Pero mientras tanto, en el camino, ese juez, por ejemplo, tiene hoy por hoy en las medidas cautelares y en la transformación a su vez de las medidas cautelares en medidas anticipatorias, en medidas satisfactivas, en medidas de urgencia, tiene también instrumentos nuevos, instrumentos a la mano, hoy por hoy, y esto se dice a veces en relación, lo dicen los administrativistas, pero creo que es válido para todo el derecho. Hace 100 años el gran problema en relación al Estado era el de la demandabilidad o indemandabilidad, eso nos enseñaban cuando estudiábamos en la facultad, ese era el gran problema. 50 o 60 años después, el problema ya no era ese, sino que era el problema del cumplimiento de las decisiones del Estado. Quiere decir que van cambiando las circunstancias y esto hace que haya nuevos modelos de juez. El perfil del juez va cambiando, no es solamente decidir, sino es administrar, es componer en el medio, es buscar soluciones, y ya vamos a ver hacia el final, en lo más articulado, cuando analicemos específicamente el activismo procedimental en los conflictos en los cuales están involucrados derechos colectivos, en los conflictos de interés público, como hay otras funciones todavía más novedosas que se denominan función remedial o funciones remediales de la jurisdicción. Es decir, vamos a tratar de ver en todo este camino cómo viene esta evolución. Otro factor fundamental que ha influido en todo esto es la explosión de las nuevas conflictividades. ¿Y por qué la explosión de las nuevas conflictividades? Porque la sociedad está más conflictiva.
Entonces, a partir de allí, en materia de familia particularmente, en materia de menores, es la conflictividad en materia, toda la materia referida a la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales. Es una conflictividad nueva que está haciendo explosión. Basta simplemente revisar los repertorios de jurisprudencia, y ver cuáles son las voces más significativas, no solo cuantitativas, sino cualitativamente, y uno se va a encontrar que ahora existen voces que no existían hace 10 años y desde luego hace 20 o hace 30 había otras. Cuando yo estudiaba hace muchos años, las voces eran desalojo, las voces eran expropiación, se acabaron las voces de expropiación, se acabó la voz de desalojo, están ahora sustituidas por otras voces nuevas. Lamentablemente, violencia familiar, lamentablemente también a veces medidas urgentes para remediar la violencia familiar o para remediar estas nuevas conflictividades. La sociedad, yo no voy a hacer acá, no voy a dar una clase de sociología, pero simplemente diría, y estoy pensando en Zygmunt Bauman, en la sociedad líquida, en la vida líquida, y bueno, ya tiene como 5 o 6, ya le hemos perdido la cuenta, todo es líquido, y sí, efectivamente, todo es líquido y son líquidas también las relaciones personales, las relaciones contractuales, las relaciones políticas, las relaciones públicas, todo es líquido. Entonces, esta nueva conflictividad, este nuevo escenario genera nuevos conflictos y requiere nuevas y renovadas soluciones. Este es el gran desafío para los juristas, y por suerte, que es así, por suerte que nos toca vivir esta época. Hubiera sido mucho más aburrido haber vivido en aquella época de hace 50 o 60 años que estaba el derecho casi cristalizado, lo estudiábamos, el derecho civil lo estudiaba de Salvato de la FAI, el derecho procesal de Alsina, y bueno, y de ahí no pasábamos y eso nos duraba, con eso podíamos vivir 20 o 30 años profesionalmente, sea desde el Poder Judicial o desde el ejercicio de la profesión. Pasaron esos tiempos dorados. Este nuevo ser y esta nueva conflictividad es la que nos convoca y la que tenemos que asumir cada vez con más imaginación. Diría que también, y por último, no es que esto sea un capítulo con números clausus, yo estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, hay muchos más, pero son los que a mí me parecen que son los más significativos. Es el impacto de la globalización, pero no de la globalización en general, que en todo caso, si tiene impacto en todos los ámbitos de la vida, también lo tiene en el derecho y también lo tiene en la actividad que realizamos, pero yo diría la globalización específicamente en lo que ha significado los sistemas de protección transnacionales. Los sistemas de protección transnacionales que vienen enlazados, ustedes bien lo saben, desde en la etapa contemporánea, diríamos, porque si hablamos de protección de los derechos humanos, recuerdo haber estado en un congreso internacional donde alguien empezó con Roma y antes de Roma, bueno, derechos humanos, siempre ha habido derechos humanos con perfiles distintos, pero lo cierto es que modernamente surgió la idea de, para hacerlos efectivos estos derechos, los derechos humanos en general, no solamente crear un catálogo, un Bill of Rights transnacional, que esto, bueno, a partir del Pacto de Roma y después del Pacto de San José de Costa Rica y todos los diversos pactos y convenios, convenciones que están ahora en la Constitución Nacional, pues esto es un plexo normativo que tiene una virtualidad globalizante en el sentido de que hoy por hoy podemos encontrar líneas maestras bajándolas desde ese Bill of Rights, no solo vías maestras sustantivas, que sería el catálogo de derechos, el nuevo capítulo de derechos y garantías para nosotros, pero sobre todo los instrumentos procesales, que también han sido receptados en estos tratados y en estas convenciones multinacionales. Estas tienen entonces, como todos sabemos, la particularidad que, si bien vinculan a los estados y obligan a los estados que son los primeros responsables del cumplimiento y la satisfacción en sus respectivos ámbitos territoriales del Bill of Rights,
pero también vinculan o sobre todo están pensados para, a diferencia del derecho internacional tradicional, a posibilitar a las personas que sean ellas directamente las actoras, las que llevan adelante los reclamos. De manera que a partir entonces, y creo que vale bien lo de la globalización, al menos pensado desde el Pacto de Roma de 1950, del Pacto de San José de Costa Rica, de los distintos convenios internacionales y de la recepción que prácticamente en todos los países, y en países del área nuestra, casi todos los países de América, Constitución brasileña de 1988, la Constitución peruana de 1992, la colombiana, la venezolana, la nuestra, por supuesto, de 1994. En todas estas constituciones ha bajado este derecho transnacional. Y la globalización viene ahora porque el lenguaje y la interpretación que de estas normas se están haciendo, primero de todos los tribunales europeos que desde 1950, desde la década del 50, 60, están instalados, es decir, que tienen jurisprudencia de 40 o 50 años. Y después los órganos de nuestro Pacto de San José, todos estos han bajado a través de las interpretaciones jurisprudenciales, sobre todo de los tribunales superiores, en todos nuestros países, con mayor o menor receptividad, según cada país, pero pensando en Argentina, pensando en Brasil, han bajado prácticamente al derecho cotidiano. El derecho cotidiano hoy está formado en buena medida a través de las creaciones pretorianas o de la recepción pretoriana, la recepción de los jueces nacionales, de los grandes principios que están globalizados a través de los tratados transnacionales, que han bajado a las constituciones y que bajan en la aplicación concreta. Este creo que es el otro gran ingrediente que está jugando acá y que tiene virtualidad directamente con la judicialización y con el activismo de los jueces. Si hablamos del fenómeno de la judicialización, bueno, indudablemente que la judicialización es un fenómeno hoy por hoy inevitable. Factores exógenos, desde luego, no solamente endógenos del propio Poder Judicial, sino también exógenos, como dijimos, la inflación legislativa, pero sobre todo un creciente reacomodamiento de las funciones de los poderes políticos, un creciente reacomodamiento, una creciente, diríamos que acá hay una oscilación y se van reacomodando y las funciones de los poderes van cambiando. Ya no se habla más al estilo de Montesquieu de división de poderes, sino de división de funciones. Pero dentro de estas mismas funciones, la jurisdiccional se ha ido modificando, la misma función administrativa, y básicamente todo esto es consecuencia, en última instancia, de este fenómeno, del último de los elementos que mencioné, de la globalización y sobre todo de la influencia decisiva de ciertos pactos, en particular de los pactos de derechos humanos, y en particular aquellos vinculados con los derechos económicos, sociales y culturales. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que primero ha habido un movimiento propio del estado de bienestar de transferir funciones a agencias administrativas. Esto Mauro Capelletti, en este mismo ámbito, hace más de 20 años, 25 años, explicaba esto, cómo el crecimiento desmesurado de las agencias de gobierno, el crecimiento desmesurado del ámbito de la administración. Y a consecuencia de eso, él decía, también para mantener el equilibrio, el crecimiento, el desplazamiento hacia el Poder Judicial de cada vez mayores potestades de control de todas las actividades de esas nuevas agencias, entre las tradicionales, vinculadas, bueno, en los años 30, en los años 40, vinculadas con la administración financiera, con la administración bancaria. Esto no estaba en los viejos tratados donde se hablaba en división de poderes. El poder ejecutivo fue ganando cada vez más y más y más espacio en muchos ámbitos. La jurisdicción administrativa se fue expandiendo en desmedro del Poder Judicial.
Bueno, todo esto, con la explosión de los derechos económicos y sociales, se ha multiplicado las agencias vinculadas con la salud, vinculadas con la tutela de las familias, de los menores, la tutela de las adicciones, aún ese contrasentido, uno pasa, encuentra en una pared la propaganda para concurrir a un casino o para concurrir a un lugar de juego, y al lado está la oficina pública, dependiente del Poder Ejecutivo, que está queriendo corregir o ayudar o, en su caso, suprimir las adicciones. Toda esta contradicción ha llevado a un gigantismo desmesurado del poder administrador. ¿Qué le va pasando al Poder Legislativo mientras tanto? El Poder Legislativo cada vez más imposibilitado de dictar las normas jurídicas en el buen sentido de la palabra. Es decir, este es un fenómeno que ha ocurrido en todos los países del mundo. Las leyes son hoy por hoy, sobre todo, transacciones o transiciones, lo que se puede terminar acordando en los países en los cuales, en muchos de ellos, la mayoría quizá, en los cuales no hay mayorías parlamentarias. Entonces, acá tiene que jugar el consenso, y el consenso lleva a que el consenso sobre qué recaiga, ahí va a recaer sobre las grandes líneas, sobre las bases, sobre los principios. Y lo demás, bueno, si vamos a ciertas constituciones, diríamos que aún siendo antiguas son modernas, como el italiano, bueno, tienen la ley delegada, el legislador dicta las normas y el Poder Ejecutivo dicta luego la normativa delegada sobre la base de lo que el legislador, los grandes trazos que ha hecho el legislador. El legislador lo único que dicta prácticamente es leyes de bases. Entonces, todo esto también va a parar al Poder Ejecutivo, con lo cual no se sabe si es mejor el remedio o la enfermedad. Pero en definitiva, acá hay una declinación entonces permanente de la función legislativa, y esto también contribuye a que el poder vaya en buena medida para el lado de los jueces. Por eso la judicialización. ¿Y cuál es el instrumento básico de la judicialización? El instrumento o el motor de la judicialización es la interpretación judicial. Aquellos resquicios que deja la ley, que más que resquicios, Carneluti decía los resquicios por los cuales se escurre la ley y que permite la interpretación creativa de los jueces. Ahora, en vez de intersticios, lo que hay son grandes huecos y grandes lagunas que deja el legislador. La ley es cada vez más un compendio de pautas abiertas, de pautas generales, de principios, pero que es el juez el que debe de darle un sentido, y le da el sentido a través de la interpretación. Esto es la interpretación en general, pero básicamente el poder, la judicialización y la preocupación por la judicialización, cuando escuchamos la crítica a la judicialización y el horrorizarse ante lo que llaman el gobierno de los jueces, que nunca jamás ha habido, y Dios nos libre y guarde del gobierno de los jueces, pero de todos modos no hay nada de eso. En realidad la preocupación de los otros poderes no es por el avance del Poder Judicial en la interpretación de las leyes comunes. La preocupación es por la judicialización en cuanto implica control de constitucionalidad y ahora control de convencionalidad. Esa es la gran preocupación. Y ni qué decir cuando el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad se exterioriza a través de medidas cautelares anticipatorias, satisfactivas o urgentes. Ni qué decir. Pero bueno, lo que quiero significar acá es la razón de ser, a qué se debe la judicialización. No es algo que los jueces quieran, pero en cambio sí me parece importante resaltar que más allá de ciertos supuestos que podríamos enumerar, muchos, acá todos tendrán en mente, muchos casos de judicialización, es decir, de conflictos que debe resolver la jurisdicción, que se los están endosando a los jueces, siendo que en realidad deberían de ser resueltos por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo. Pero
si para muestra sirven algunos botones, yo rescataría al menos algunos y les diría que, por ejemplo, cuestiones propias de la política sanitaria y de la competencia del Ministerio de Salud fueron decididos por los jueces cuando, por ejemplo, en el amparo colectivo del Hospital de Niños de La Plata, en 2008, juzgado contencioso administrativo número 1, o en Salta también, conflicto vinculado con un hospital público, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2006, o el del Hospital Neuropsiquiátrico de Buenos Aires, decidido por la Cámara Nacional Contencioso Administrativa de la Ciudad Autónoma en 2008. Típicas cuestiones de política sanitaria, en el caso del Hospital de Niños de La Plata, y ahora están otra vez con el mismo problema y están por plantear otro amparo, que se designen 20 médicos, 18 enfermeras, que se agilice el tomógrafo y el equipamiento de tal o cual sala. Eso no es propio de la jurisdicción resolverlo. Sin embargo, los jueces tienen que hacerse cargo. Lo mismo en temas de política social. El problema de los niños de la calle. No, es un problema del Ministerio de Bienestar Social, no es un problema del juez determinado que no tiene los elementos ni las posibilidades, pero lo asumen los jueces, se lo derivan y lo asumen. O en materia de política educativa, ese amparo colectivo para el reemplazo de módulos contenedores que se utilizaban en el dictado de clases en la capital en el año 2006, o la última, la puesta en operatividad de una escuela secundaria en el barrio Ciudad Oculta, que es reciente, o en materia previsional, la Corte y los jueces del fuero tienen que estar resolviendo los reclamos de actualización de las jubilaciones. Y ya sabemos la historia, Badaro 2006, Badaro 2007 o 2008, y todavía estamos en veremos. Trasladan el problema. Y hasta diría, hoy en día, el problema de liberar el puente, después del mandato de la Corte de La Haya, yo creo que no es de los jueces, el mandato es del propio Poder Ejecutivo. El mandato es del Estado, y el que debe de ejecutar, el primer ejecutor que debe de hacerlo sin estar dependiendo de que nadie se lo diga, es el Poder Ejecutivo. Pero bueno, esto es en definitiva, son muestras nada más de la judicialización. Yo lo que creo que debemos avisorar es un incremento de esta tendencia, no un retroceso de esta tendencia. De manera que tenemos que estar preparados. Lo importante de esto es que estas omisiones groseras de los demás poderes, que terminan indefectiblemente en manos de los jueces, le brindan a los jueces servida la posibilidad de participar en la configuración o control de las políticas públicas, toda vez que estén en juego cuestiones de interés general, no estamos hablando de las pequeñas cosas, cuestiones de interés general y públicas a través del activismo judicial y por conducto del ejercicio de ese poder de suplencia y por la vía del control de constitucionalidad. Vamos ahora al otro aspecto que es consecuencia de todo esto, que es el activismo de los jueces. A través de ese activismo es como los jueces ejercitan estos poderes. Desde luego que el activismo es, por un lado, expresión de una más acentuada participación social, es decir, los jueces no actúan de oficio, sino que este activismo es consecuencia de esa presión social a través del mayor acceso, a través de ciertos instrumentos de facilitación del acceso, como es todo lo vinculado en los derechos económicos y sociales, a la gratuidad de las actuaciones y al estímulo incluso de la búsqueda de las soluciones en las vías judiciales. ¿Y qué es, en última instancia, el activismo? Podríamos decir, puede haber un juez activo, pero no activista. Antes de eso, por supuesto, puede haber un juez impasible e inerme, un juez que se limita
a decidir y espera el impulso de los demás. Un juez activo sería aquel que dinámicamente, esto sería más vinculado al esfuerzo físico, ¿no? Esfuerzo físico y también mental, pero más dinámicamente tener el juzgado al día, dictar resoluciones puntuales, eso sería un juez activo. Pero cuando hablamos de un juez activista, se reserva en general este calificativo para aquel juez que decide, que actúa y decide, no solo decide, actúa, es decir, acá viene el procedimiento, actúa y decide en función de valores y en función de resultados. Activistas, y vuelvo a recurrir a la memoria de Capelletti, que decía precisamente eso, que activista es el juez comprometido con el ritmo de su tiempo y pronto a buscar respuesta, y a respuesta útil y respuesta válida para que esos nuevos derechos y esas nuevas situaciones tengan en la jurisdicción la respuesta adecuada al tiempo, al momento en que se vive. Desde luego que, como ya dijimos, la clave o la llave para esto sigue siendo la interpretación del derecho y otros ingredientes, que yo no me voy a detener ahora, basta simplemente mencionar. Ahora está un poco de moda hablar de la argumentación, de la teoría de la argumentación jurídica. Yo digo que, bueno, en el tiempo nuestro leíamos al maestro Cosio y, bueno, ya desde 1935, 1938, 1940, muchas de las cosas que ahora se están diciendo en la argumentación están, y uno las puede encontrar en aquel clásico, el derecho en el derecho judicial. Por aquello también de que para lo nuevo mejor los clásicos. Bueno, argumentación, motivación persuasiva, y sí, motivación persuasiva y argumentación, y sobre todo una plataforma procedimental que es la que legitima en última instancia el activismo y la que legitima también la participación de los jueces en este ámbito que le toca en la judicialización, que es el sentido democrático, el profundo sentido democrático y participativo que tiene el instrumento, que es el proceso judicial. Ver cada vez más, eso es lo que se hace hoy por hoy, se posa la vista cada vez más en el proceso judicial como un procedimiento democrático, y se llega a decir que es uno de los procedimientos democráticos y que la representatividad democrática que se deriva del procedimiento no solamente la tienen los legisladores, que muchas veces sancionan leyes sin que precisamente sea democrático el procedimiento, pero lo que nunca van a poder dejar de hacerlo de esa manera, democráticamente, son los jueces. La participación no solo de las partes, sino de muchas veces, y estoy pensando ahora en los conflictos de interés público en general, también de los grupos sociales, la participación de las entidades representativas de la ciudadanía, de las entidades no gubernamentales, el camino que da ahora la participación de los amicus curia. Todo esto hace del procedimiento judicial un procedimiento democrático por excelencia. Y si las sentencias y la decisión judicial es el producto refinado de este procedimiento democrático, yo creo que tienen razón los que hablan de representatividad democrática en el quehacer del Poder Judicial. Nada de esto es nuevo. Algunos están mirando con cara de sorpresa. Nada de esto es nuevo. Ya Capelletti, si vamos a leer siempre para lo nuevo, ir a buscar a los clásicos, si buscamos en Capelletti, tiene un hermoso libro, un trabajo, que se llama Los jueces legisladores, con interrogación. Y allí está la respuesta probablemente a muchos de los interrogantes que tenemos. Y quizá en germen también, quizá no todo elaborado definitivamente como quizá 30 años después, ahora se presenta en la doctrina, pero podríamos decir que esto es hoy de alguna manera
valor entendido, la representatividad democrática del quehacer jurisdiccional y de la sentencia y de sus resultados. Por esa razón también, esta es la razón también, por lo que cuando se habla de legitimidad o de legitimación de los jueces para el control de constitucionalidad, que este es también un gran argumento, no solamente porque la decisión tiene que ser racional, de lo contrario sería arbitraria, tiene que ser, como dijimos antes, tener una motivación, asentarse en una motivación persuasiva, no en cualquier motivación, en una motivación persuasiva, y además porque es el fruto y la coronación de un procedimiento estrictamente democrático. Bueno, este activismo, dijimos antes, y vamos a forzar un poco el paso de marcha porque si no, no me va a quedar tiempo para hablar, quiero hablar también algo del Ministerio Público, por supuesto. Si hablamos del activismo sustantivo, podríamos decir siempre, con 2 o 3 casos nada más, tutela del ambiente, el caso Beatriz Mendoza en la Corte Suprema, sobre todo la primera sentencia, la del 3 de junio del 2006. Si hablamos de seguridad pública de las personas y de los bienes, la Corte Suprema también en el caso Rosnatowski contra Secretaría de Energía de la Nación del año 2009, era un caso de contaminación ambiental por una línea de alta tensión, o en el caso de derechos previsionales, en el clásico caso Badaro, las sentencias de 2006 y 2007, y yo agregaría ahora una de las salas de la Cámara Nacional de Seguridad Social que está haciendo directamente activismo desde grado, que se puede hacer, desde luego que se puede hacer, como lo hace un juez contencioso administrativo o como lo puede hacer un juez, en este caso, desde el grado, un juez de Seguridad Social o la Cámara de Seguridad Social. ¿Qué dice la Cámara? Y los jueces de primera instancia también lo replican. ¿Qué dicen? Dicen, si ya está resuelto por la Corte Suprema en el caso Badaro y en 2 oportunidades, que es inconstitucional la norma que impide, las normas que impiden la actualización de los saberes jubilatorios de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución, bueno, con eso yo, juez de primera instancia, tengo la verosimilitud del derecho. Si quien me lo pide es alguien que tiene 90 años y está pidiendo la pensión, directamente, por vía de medida cautelar, le concedo, lo obligo y le impongo al ANSES o a quien sea, le impongo que dentro de 30 días le esté pagando lo que corresponde, directamente. Entonces el activismo no es solamente el de la Corte, el activismo, la Corte baja la línea, ilumina y depende después, está en manos de los jueces tomarlo o no tomarlo. En el caso de los chicos de la calle, acá en La Plata, o en el caso del hospital, yo no voy a hacer propaganda a los jueces, pero un juez del contencioso administrativo número 1 resolvió esto en primera instancia y él fue incluso por vía de medidas cautelares, con lo cual no hay que esperar que llegue a la Corte. Cuando llegue a la Corte ya los chicos de la calle se llegaron a la mayoría de edad, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, vamos ahora al activismo procesal, ¿no? Este me parece que es importante. Acá de lo que se habla en general es de la existencia, siempre por creación pretoriana, que esto es lo bueno. Las leyes están muy estáticas, ya lo dijimos antes, por todos estos motivos, no va a estar el legislador preocupado por resolver el tema de si hay que regular o no regular las tutelas urgentes, o si hay que regular o no regular la anticipación de la tutela. Quedan en manos de los jueces, y los jueces, por suerte, y ahora vuelvo otra vez a reenviar a que se lea los anales de jurisprudencia. Si ustedes ven las voces, medidas cautelares, van a ver cómo se engrosó y cómo dentro de medidas cautelares están las satisfactivas, las anticipatorias, las urgentes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre por vía
de creación, o la mayor parte de las veces, por creación pretoriana, y este es el gran mérito. Y ya voy a decir, aunque lo puedo anticipar ahora, el gran mérito no es solo de los jueces, el gran mérito es de todos los que actúan en el proceso democrático judicial, empezando por los abogados, que muchas veces han tenido, siempre se recuerda que todos memoramos quiénes son los 5 jueces que en 1957-58 dictaron las primeras sentencias de amparo, pero nadie se acuerda quién fue el primer abogado que lo llevó. Y probablemente ese abogado que era de Mercedes antes haya ido a golpear las puertas 1, 2, 3, 4, de que no, un día que sí. Entonces, todos, por suerte, todos somos partícipes en la creación, que más que creación pretoriana, yo diría que es creación judicial. Así le damos lugar a que todos participemos. Bueno, entonces, fíjense ustedes, toda una serie de mecanismos, de instrumentos, de técnicas procesales nuevas o técnicas procesales tradicionales que se van remozando, pero técnicas procesales al fin, todas destinadas con un mismo objetivo, que es, en última instancia, y ya llegó la hora, que es, en última instancia, una justicia de resultados, un proceso justo, la satisfacción efectiva del derecho en disputa. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo procesalmente se llega a eso? Bueno, se llega a través de la accesibilidad ampliada, lo que decíamos recién, la aceleración del reconocimiento del derecho, la simplificación de los trámites, la prevalencia de la verdad objetiva y, por sobre todas las cosas, la premisa, estas son premisas básicas, ¿no? La premisa de que nunca se frustre el derecho por un ápice formal, que nunca se frustre el derecho por un ápice formal. Ese día nos sentimos horriblemente mal, todos, los jueces, el Ministerio Público se intervino, los abogados y, por supuesto, el ciudadano. Entonces, una serie de instituciones procesales, las vamos a enumerar nada más, ustedes seguramente las saben, las conocen, que hacen pie entonces acceso irrestricto a la jurisdicción, por ejemplo, y acá hay algunas normas en la ley que ayudan, la Ley General del Ambiente, el artículo 32, o la Ley de Defensa de Consumidores, en el último texto de la 26.361, en el artículo 53, la posibilidad de la acción irrestricta, sin gastos de ningún tipo, la Carta Poder también, las legitimaciones extraordinarias, esto es para los procesos colectivos, un régimen específico de legitimaciones extraordinarias, es un instrumento procesal nuevo, ahora pues nos vamos a detener un poco más. Sobre todo pivotea todas estas técnicas sobre los mayores poderes concedidos a los jueces, y no solo en la ordenación, sino también en la instrucción de las causas. En la ordenación de las causas, la determinación del tipo de proceso, por ejemplo, el artículo 53 de la Ley de Consumidores, la adecuación en cuanto a la adecuación de las formas. Bueno, basta pensar simplemente en lo que pudo hacer la Corte Suprema en el caso Beatriz Mendoza, un proceso totalmente fuera del código, un proceso a medida fuera del código. O el caso de la flexibilización de ciertos principios, sobre todo la flexibilización del principio preclusivo, que bueno, no es ninguna novedad, me dirán ustedes que son jueces o fiscales intervinientes en el proceso de familia. La ley de proceso de familia de la provincia de Buenos Aires tiene precisamente una norma específica sobre preclusión elástica de las deducciones, es decir, la posibilidad de modificar el contenido de la pretensión aún después de haber quedado trabada la litis. Eso que es una norma de avanzada, pues eso vale como ejemplo, ya que ustedes lo tienen a mano, ese concepto se va expandiendo a todos los otros derechos de tutela preferente, que son los que bajan de la Constitución, y centralmente los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, la amplitud de las medidas de urgencia y las medidas cautelares en general, inclusive para prevenir el daño, aun cuando no existiera evidencia científica que lo demuestre, como en el caso del principio precautorio en materia
ambiental. En definitiva, y en este punto, un juez que no es indiferente, un juez teleólogo que no es indiferente al resultado valioso de la jurisdicción, que es custodio y ejecutor de los fines públicos contenidos en la Constitución y en la ley. Recién se hablaba acá del interés superior del menor. Hay muchos intereses superiores en el derecho, no solo el del menor. Y el juez es el ejecutor, el controlador y el hacedor, en definitiva, en el caso concreto, de que esos fines públicos que están dirigidos a todos los poderes del Estado, pero que cuando se dan en el caso concreto son propios, es el juez, no solo el que los motoriza, sino el que los corporiza, el que los debe corporizar, él es el responsable de que esos fines públicos, nada más ni nada menos, que esos fines públicos realmente se hagan realidad. Bueno, como ven, es toda una reivindicación del quehacer jurisdiccional. Y siguen otras técnicas procesales que las paso rápidamente. En paralelo con los mayores poderes del juez, en todo este panorama de estos nuevos derechos, acentuamiento del deber de colaboración de las partes, no solo por la aportación de elementos de prueba en su poder, que es en el caso del artículo 53 de la Ley de Consumidores ahora, o el tema de las cargas dinámicas, que está también ya insuflando ya esto que nació como un tema de la mala praxis médica, ya hoy está expandido, ya ha pasado muchas fronteras. Bueno, las tutelas anticipatorias y las técnicas sumarísimas, los mandatos preventivos, bueno, y así algunas técnicas procesales, como vuelvo a decir, ya existentes o técnicas nuevas o técnicas remodeladas, pero que yo creo esto juegan todas en conjunto. Al no estar reguladas, juegan todas en conjunto, se interactúan y se van trasladando de un ámbito a otro. Lo que en algún momento fue, en materia de derechos sociales, el resplandor del proceso del trabajo en los años 40 y 50, pues hoy ya no esa bandera o esa antorcha no la lleva más el proceso laboral, la está llevando el proceso común a través de estas tutelas procesales diferenciadas. Todas estas técnicas modernas son superadoras de las que en su momento, en los años 50, hicieron de locomotora para el cambio y la transformación procesal. Ya no es más la avanzada, lamentablemente, el proceso laboral. La avanzada ahora pasa por otro ámbito. Pero todo esto infiere y está en revolución, en configuración. De manera que nada de esto, en definitiva, es definitivo. Y, por suerte, seguramente asistiremos a nuevas técnicas, al nacimiento de nuevas técnicas, que está en las manos de todos hacer que esto siga su curso. Y ahora voy a decir 2 palabras nada más respecto de los conflictos de interés públicos o estratégicos. Este es un vértice en el cual confluyen, yo creo, la judicialización, el activismo sustantivo, la justicia de acompañamiento, que es el modelo que simplificaría o que resumiría todas estas técnicas. Si ustedes me dijeran, bueno, todas estas técnicas, si le tenemos que dar un nombre, ¿qué nombre le daríamos? Le diríamos justicia de acompañamiento, o de protección, de acompañamiento y de protección del más débil, por eso se llaman así, de acompañamiento o de protección. Siguiendo una nominación o denominación que le dio Morelo allá en los años 86, 87, leyendo a un profesor belga, François Host, que no es un profesor de Derecho Procesal, sino que es profesor de Teoría General y de Filosofía del Derecho belga, que todavía vive, que es un brillante expositor de estos temas, que acuñó este nuevo rol o esta nueva
dimensión del juez como juez de la justicia de acompañamiento, un nuevo modelo. Yo diría que todo esto también lo podríamos resumir en esas premisas de la justicia de acompañamiento. Entonces, judicialización, activismo, justicia de acompañamiento confluyen en los conflictos de interés público, que son aquellos que atañen a los derechos colectivos y a las cuestiones institucionales, no solo a los derechos colectivos del ambiente, la tutela del ambiente, la tutela del consumidor, de la tutela del patrimonio común en general, arquitectónico, artístico, cultural, etcétera, etcétera, sino también lo que es de todos, que es la institucionalidad democrática. También son conflictos de interés público lo que se vincula con la institucionalidad democrática. Hacia la institucionalidad democrática, la transparencia en el manejo de los fondos públicos, por ejemplo. Entonces, todos los procesos que tengan por objeto precisamente el esclarecimiento de aspectos vinculados con la transparencia en el manejo de los negocios públicos, pues estos serían típicos conflictos institucionales, además de los específicamente institucionales o institucionales propiamente dichos, como podría ser si una provincia tiene o no tiene acción ahora, tiene o no tiene acción, o un legislador tiene o no tiene acción para pedir la nulidad o la inconstitucionalidad de una ley sancionada en infracción al reglamento de la Cámara. Este es un típico conflicto institucional. Entonces, cuando hablamos de conflictos de interés público, estamos pensando en los procesos colectivos en general y también en particular en los conflictos institucionales. Bueno, en estos conflictos entonces de interés público tienen ciertas características típicas que ustedes ya, por supuesto, conocen, pero que hay ahora un ingrediente muy importante que es una naciente doctrina que va elaborando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual composición, sobre todo para el trámite procesal de estos conflictos, que viene precisamente a evidenciar que estos conflictos tienen ciertos caracteres típicos que se dan también de una u otra forma en esta jurisprudencia naciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de algunos tribunales inferiores. Yo recién aludía a la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de la capital en el asunto del Hospital Braulio Moyano. Este es otro caso típico, como lo es también el caso Beatriz Mendoza y como lo es el caso Berbisky del CELS, aquel habeas corpus correctivo y colectivo que la Corte Suprema abrió y que resolvió en la forma como lo resolvió. Entonces, caracteres típicos. Primero y fundamentalmente un gran activismo procesal, no solo de la Corte, sino del juez de primera instancia, ese del contencioso administrativo, de los niños de la calle o los similares, o de los hospitales públicos. Un gran activismo procesal en la ordenación de la instancia. En el caso de Beatriz Mendoza, como dije antes, saltó todas las vallas la Corte. Ante la demanda colectiva, en vez de dar traslado, la demanda colectiva la ve el oficial segundo o un empleado caracterizado del juzgado y si no encuentra nada, le pone la plancha por presentado por parte de traslado. No, nada de traslado. Dijo, informe la Nación, informe la provincia de Buenos Aires sobre la situación del Riachuelo. Informen. Primero tráigame todos los elementos, después vemos qué hacemos. Y así fue manejando el proceso hasta llegar a la sentencia, hasta dividir la continencia de la causa, mandó el tema de las indemnizaciones de los derechos individuales, la mandó al juez de Quilmes, a quien a su vez también, al juez federal de Quilmes, a su vez también le reenvió la ejecución de la sentencia en cuanto a la recomposición del ambiente. Bueno, hizo allí, sin código, no digo un código nuevo, sino un proceso a medida, y se justifica para esto.
En el caso del Hospital Neuropsiquiátrico de la capital, lo mismo hizo el juez de primera instancia. Segundo, método dialogal. Acá esto vinculado con lo que decíamos antes de la democraticidad del procedimiento judicial. Este método dialogal, que es lo que ha hecho la Corte Suprema en estos casos, es llamarlos y decir, bueno, yo los voy a escuchar a ustedes. Y primero los voy a escuchar, luego yo voy a tomar una determinación y vamos a seguir dialogando para ver cómo se implementa. Y de hecho la vamos a ir implementando de a poco y la vamos a ir implementando entre todos. Y la Corte dijo, si hay que crear algún nuevo ente, créenlo. Si hay que crear un nuevo ente, créenlo. Bueno, este método dialogal entonces, impulsado por el tribunal y enriquecido por la participación comunitaria. La participación comunitaria, que de hecho en los procesos colectivos se da en muchos casos. Si ustedes revisan el caso del contencioso administrativo de La Plata, de Niños de la Calle, van a ver quiénes son los actores. Varias ONG y además 2 cátedras de una facultad de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, hay representatividad comunitaria en muchos de estos casos. Y si no están todos ellos en el proceso, pues el juez o el tribunal lo que tiene que hacer es llamarlos. Y de última, oírlos. ¿Y oírlos cómo? A través de la institución de los amicus curia. La Corte Suprema lo reglamentó mediante una acordada, como también reglamentó el régimen de las audiencias públicas. Entonces, lo último de esto sería que la decisión tiene función remedial también. Es decir, primero que la decisión no se agota en un solo pronunciamiento, sino que se va escalonando. Y esto no es ninguna novedad, yo estoy quizá poniéndole yo a ustedes cara de novedad, siendo que esto, si ustedes, algunos recuerda, la Corte de los Estados Unidos ya en 1954, en el famoso caso de la discriminación racial, en las escuelas públicas de los negros, pues ya allí la sentencia la dictó de esta manera, ya allí manejó un típico conflicto de interés público. Bueno, yo diría, para terminar, y me queda lo del Ministerio Público, pero bueno, se los mandaré por escrito. Pero no tengo mucho para decir, pero no, en esto lo quiero terminar de esta manera, este punto así ya lo quiero terminar de esta manera. Leyéndole, si me lo permiten, algo que está, yo no lo podría escribir así, pero lo escribió Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los sociólogos más conocidos internacionalmente, porque este fenómeno de la judicialización y del activismo es un fenómeno universal. Entonces, fíjense lo que dice. Por de pronto dice que el activismo y la judicialización es producto de la defección del Estado, de los demás poderes del Estado, de la doble defección, dice él, de los demás poderes del Estado. Esto ha inducido un hecho excepcional, una suerte de desplazamiento del núcleo de legitimidad del Estado, del poder legislativo y del ejecutivo hacia el poder judicial, ahora dotado de legitimación democrática, lo que enfatiza más que nunca la necesidad de su independencia funcional, como condición necesaria para el desempeño cabal de sus roles. Este fenómeno, si bien puede ser transitorio, apunta de todos modos a una nueva forma de Estado, superadora del estado de bienestar. Se trata de una tendencia prácticamente universal que se viene experimentando, claro que con distintas dimensiones y bajo sistemas diferentes de control de constitucionalidad, en los países centrales, Estados Unidos, Europa, al igual que en los que se encuentran en desarrollo, entre ellos los latinoamericanos, africanos, etcétera, y aún en los periféricos. Alerta, sin embargo, de que la judicialización de la política puede derivar en una verdadera trampa para la justicia, atrapada en el dilema de tener la potencialidad para actuar, pero un muy menguado poder para imponer a los poderes políticos que se cumplan sus decisiones. De modo que las expectativas del activismo judicial
pueden prontamente erosionarse por exceder en mucho aquello que los tribunales pueden conseguir realmente. Yo lo cerraría así porque me parece que es una síntesis adecuada. Sobre el Ministerio Público, diría rápidamente, lo tengo, no es que no lo tengo, lo tengo. En algún lado lo tengo. Acá. Bueno, yo diría que lamentablemente, después de haber analizado de arriba, de abajo, las preocupaciones que me pasaron, si tenía legitimación, si no tenía legitimación, sobre todo para la defensa de los intereses colectivos y difusos y los derechos homogéneos, las conclusiones entonces serían que lamentablemente la reforma constitucional se quedó a mitad de camino. Creo que la reforma constitucional, si bien en el orden nacional, desde luego, fue mucho más significativa al establecer en el artículo 120 la creación de un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, lo cual es un hermoso rótulo para una constitución, pero que en la ley específica, en la ley del Ministerio Público de la Nación, yo creo quizá a lo mejor se pueda mejorar o se pueda por vía de la reforma de la ley sin necesidad de modificar la Constitución, porque la Constitución es lo suficientemente amplia y abierta. El único problema con los derechos o intereses colectivos está dado en punto a la legitimación del Ministerio Público, que la Constitución se lo concede al defensor del pueblo de la nación. Este es el punto. Y lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ese es el escollo principal. Y creo que en la provincia de Buenos Aires, además, está el otro gran escollo, que es la observación que el Poder Ejecutivo hizo al artículo primero, creo, de la Ley 12.061, ese párrafo que dice, en tal carácter, el Ministerio Público tutela el interés público y las garantías de los habitantes, requiriendo la justa aplicación de la ley y el derecho, sean lo concerniente a intereses colectivos, difusos o individuales. Hasta ahí estaba perfecto, pero eso lo vetó, lo observó el Poder Ejecutivo, con lo cual habrá que argumentar fuerte para superar ese veto si se quiere buscar sustento al ejercicio por el Ministerio Público de las potestades correspondientes, que vuelvo a decir, están en todo caso concedidas al defensor del pueblo. Veo, sí, un resquicio importante, y estoy haciendo súper síntesis, perdóname, dentro de la ley 12.061, un resquicio importante para hacerse fuerte en cuanto al asesor de incapaces, que en el artículo 23, en el inciso 6, vigilar la situación de los incapaces alojados por cualquier causa en lugares de detención o en establecimientos sanitarios, etcétera, etcétera, está dando quizá una llave, brindando una llave para si, encontraran que hay acá una causa de interés público general y que a través de esta atribución podrían fundar una presentación como actor. Diría que la jurisprudencia, que es muy poca, al menos la que yo conseguí, también es en realidad muy limitativa. Fíjense ustedes, el caso de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que generalmente se menciona, del año 99, que está publicado en JA con una nota de Morelo, y se trataba de un amparo ambiental contra el ente nacional regulador de la electricidad a fin de que se detuviera la construcción de un electroducto, sosteniendo que se lesionaba el paisaje y la riqueza turística del área. La sentencia admitió la legitimación del Ministerio Público por mayoría, pero únicamente como tercero adherente, litis consorcial, negándole expresamente en los 3 votos la posibilidad de que estuviera legitimado para demandar en representación de la comunidad. Lo que dijo corresponde al defensor del pueblo. Hay otro caso de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma, la Sala Primera del 2001, que está también en JA 2001 con nota de Walter Carnota, era un amparo para tutelar el derecho a la educación promovido por un asesor tutelar, Capital Federal,
con el objeto de que el gobierno de la ciudad cumpla una ley local que establecía la construcción de una escuela secundaria en el barrio Ciudad Oculta, con sustento en el artículo 125 de la Constitución de la ciudad, que es general, similar al de la Constitución Nacional, y los derechos de los menores en edad escolar. Ahí hay una punta, al menos, para en este caso, el asesor tutelar. Y después tenemos el otro caso, que ustedes lo conocen seguramente, yo no voy a ser tan irrespetuoso de venir acá a explicar el caso Procurador General de la Suprema Corte de la provincia contra la provincia de Buenos Aires, declaración de inconstitucionalidad del 2003, era la inconstitucionalidad de la ley 12.607 de protección integral de la niñez, en la cual se le reconoció la legitimación del jefe del Ministerio Público para la tutela de intereses colectivos. Un magnífico y exhaustivo voto del doctor Roncoroni, que ahí también pueden encontrar elementos. Yo lo que diría, y con esto termino, que es una lástima la oportunidad perdida, y esto a veces uno que tiene más años ya lo ve como pérdida generacional, como no se pudo hacer en nuestra generación, que tuvo la posibilidad de reformar la Constitución de la Nación y de la provincia. Pero fíjense ustedes, sin ir más lejos, nuestro vecino rico, que es Brasil, rico por muchas cosas, que es Brasil y que nos va en la delantera en muchas cosas también, tiene un ministerio público que, según ellos, está en una etapa superadora del estadio en el que estarían estos ministerios públicos argentinos. Ellos dicen que el papel del Ministerio Público contemporáneo dejó de ser el de un mero acusador o de un simple fiscal de la ley para asumir otras funciones tanto o más relevantes, transformándose en agente político, productor social y protagonista de las políticas públicas. Y esto no solo porque lo tienen instrumentado en la Constitución, porque tiene muchas atribuciones, sino particularmente porque una ley que ya tiene 25 años, que es la Ley de Acción Pública de 1985, le da atribuciones para defender al Ministerio Público los intereses colectivos como verdadero abogado de la sociedad, al lado de otras entidades legitimadas. Tiene a su cargo las tareas de instrucción preliminar, esto es extraordinariamente importante. Si el propio Ministerio Público pide informes ¿por qué están contaminando? A mí me tienen que traer los informes, pide, no el juez, el Ministerio Público hace toda esa instrucción. Y además puede instar compromisos de ajustamiento de conducta con entes públicos o privados. El que está contaminando, bueno, venga, vamos a pautar, usted razonablemente en 5 años, ¿qué es lo que puede hacer? Puedo hacer esto. Bueno, eso lo hace el Ministerio Público, no el juez ni la Corte, el Ministerio Público, a través de compromisos de ajustamiento de conducta que devienen en título ejecutivo si la otra parte no los ejecuta, no los cumple. Fíjense la importancia de esto. Y además, y por sobre todas las cosas, puede dictar recomendaciones el Ministerio Público a la Administración Pública para crear nuevas políticas públicas o para perfeccionar las existentes. Todo esto en la ley. Se ha dicho que los compromisos y recomendaciones han sido los instrumentos que mejor y más rápidamente han contribuido en estos años a la tutela efectiva de los derechos sociales. Nada más ni nada menos. Bueno, qué lindo, qué bueno que los dejo a todos pensando. Lo que les digo para terminar es esto. No nos tenemos que desanimar. Siempre el pensamiento tiene que ser positivo. Tenemos en nuestras manos como abogados que hemos salido todos de la facultad, ¿no? De una facultad de Derecho, unos en el Poder Judicial, desde la magistratura, desde el Ministerio Público, otros como abogados, tenemos todos en nuestras manos, en definitiva, la posibilidad de cambiar las cosas, porque las ideas están, todo esto que yo he dicho, que para algunas cosas serán novedosas, otras no, pero todo esto, sobre todo esto, hay cuerpo de doctrina, hay pensamientos, hay ese análisis que vimos del sociólogo portugués a visión universal, a escala universal. De modo que todo esto tiene sustento, no es un despropósito ni es un disparate. De manera que
tenemos que estar todos convocados desde nuestro puesto de lucha cotidiano para cambiar las cosas, para que esto en definitiva se dé. En última instancia, para hacer que la justicia sea el bien colectivo que todos quisiéramos y que pudiéramos brindar o ser partícipes en ello. Muchas gracias por la atención.